Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife para este acto y presentación del libro La Luna nos odia con toda la fuerza de la gravedad de I.J. Hernández y con la presentación de Eduardo Pérez. Yo sin más preámbulos les doy la palabra y me excuso y todos ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Eduardo Pérez, también soy escritor, escritor, un señor que escribe. Mi nombre es Eduard Terraiker, a la hora de firmar libros. Y además de eso, soy el encargado de las relaciones con los nuevos autores de la editorial IDEA. Allí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Inocencio. No voy a aburrirles con una charla editorial acerca de lo mal que se encuentra el mercado de los libros en Canarias. Tampoco les voy a contar cómo ya no se lee igual que antes. Ni siquiera les voy a decir que ahora se escribe más que nunca por todos los medios y por todos los formatos, pero cada vez hay menos gente para leer eso que se escribe. Tampoco voy a tocar el tema que se usa habitualmente en todas las presentaciones, que es que tenemos que defender los libros canarios y los autores canarios porque están siendo olvidados y relegados en las estanterías. No voy a hablar de todo eso porque ya lo he hecho con esta pequeña introducción y se les quedará un poquitín en la mente. Lo que voy a contarles es que lo mío nunca ha sido hablar en público. Si les parece bien, lo que voy a hacer es contarles de una forma muy resumida cómo llegó a mis manos el libro de Inocencio y cuál fue el proceso por el que llegó a las manos, espero, de todos ustedes cuando termine esta velada y al resto de lectores, que espero que sean muchísimos, a partir de la próxima semana que el libro se distribuya en librerías. Bueno, pues como les comentaba, yo en la editorial IDEA me encargo de las relaciones con los nuevos autores. A nosotros habitualmente nos suelen entrar una media de 6, 9 manuscritos semanalmente de autores que buscan publicar. No todos llegan a buen puerto y lamentablemente no a todos puedo darles una respuesta. Además de eso, en Ediciones IDEA me encargo de un pequeño sello que se llama 2.0 Books, que se encarga de publicar libros de fantasía, ficción y terror. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene todo este hablar de ti si lo que estamos aquí es intentando saber de qué va la nueva novela de I.J. Hernández? Bueno, con eso quiero que sepan cuál fue mi shock al descubrir el libro en el correo electrónico de este señor que está sentado aquí al lado mío. Me llegó un día por la tarde un correo del director de la editorial, don Francisco Pomares, con un escueto encabezado que decía, lee esto, y un críptico mensaje en el interior del mail que decía, hay que publicarlo, con una exclamación al final. Lógicamente, el texto fue enviado a mi carpeta de pendientes de valorar, que por fortuna o por desgracia, como ya les digo, va creciendo cada semana un poquito más, sin que tenga tiempo material para poder contestar a todo el mundo. El caso es que el libro del señor Inocencio pasó por el purgatorio del pendiente de valorar durante un tiempito, que para nosotros no es demasiado largo, pero estoy seguro de que para él fue más de lo que esperaba. Llegado el momento, lo saqué de ese cajón virtual y tenía que decidir si, tal y como el señor Pomares decía, ese libro vería la luz o se quedaría allí por tiempo indefinido. Abrí el archivo y desde la pantalla comenzaron a bofetearme las múltiples historias de La Luna nos odia con toda la fuerza de la gravedad. Y digo múltiples historias porque, aunque sea una novela única con diferentes personajes, cada uno de los capítulos se puede considerar como si fuese una historia independiente, un ejercicio literario completo. ¿Qué le digo yo? Bueno, aquí donde me ven, como les decía, lo mío no son este tipo de historias, lo mío son las naves que arden más allá de Orión. Lo mío son los rayos C que brillan más allá de las puertas de Tannhäuser,
o los dioses primigenios que habitan en la dormida Rilé, la guerra de la lanza, cosas de fantasía. Muy poco sé de Cortázar, Carpentier o Nabokov, o incluso de Russian Red, que también aparece en el libro de nuestro amigo Inocencio. Todos estos referentes plagan las páginas de La Luna nos odia. Pero eso no quita que, pese a que mi campo de actuación sea otro, no pueda distinguir la calidad. Y saber cuándo te estás enfrentando a un texto, no de una persona que simplemente escribe, sino de un auténtico escritor. Bastaron 38 páginas para que, tal y como decía aquel correo electrónico que me había mandado Francisco Pomares, no tuviera más remedio que exclamar: hay que publicarlo, con exclamación al final. Y ahora, para no aburrirles más con estas charlas y divagaciones acerca de mí, les dejo con el autor para que él les explique de una buena vez de qué va esta obra. Buenas tardes a todos, gracias por venir y acompañarme en este día. Agradecer las palabras de Eduardo, que sé que está muy liado con todo el material que tiene y leer y las presentaciones que tiene acumuladas, y ha venido hoy a acompañarme y se lo agradezco mucho. Agradecer también a Francisco Pomares, como decía Eduardo. El libro lo presenté en el Festival Índice y la respuesta de Francisco fue: llegué el último, tenía que esperar el último turno y estuvo 4 horas leyendo material de otros autores y esperó por mí y me dijo que le iba a dar luz verde al libro solo por echarle un vistazo por encima, unas pequeñas ojeadas. Me dijo que sí, que lo iba a publicar y que estaba encantado de hacerlo, ¿no? También agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por cedernos este lugar que está impregnado de arte, de cultura, de historia. Y sin más, tengo aquí la chuleta para no divagar demasiado ni irme por las ramas, para un poco sintetizar y ponerles un poco sobre el camino que traza este libro, que, como dice Eduardo, se puede leer de manera independiente. Es decir, son 3 partes, pero puedes leerlas sin que la unidad interfiera en la globalidad de la novela, ¿no? A menudo el ser humano se las apaña para recomponer cachitos del ayer. La memoria es tan selectiva como embustera. Hablar de una novela que escribí hace 2 años, con periodos ininterrumpidos y aleatorios, constantes o caóticos, es un ejercicio hoy de honestidad brutal. De honestidad porque debes contar la verdad engendrada en la ficción. Brutal porque regresas a esos instantes que la memoria ha fragmentado como migas de pan lanzadas al viento, en un laberinto que conoces mejor que nadie, pero que sigue siendo un misterio, y en cuya entrada principal relampaguea un neón en el que puede leerse por qué escribí lo que escribí. Si nos gusta salir por la puerta de atrás, estamos de suerte. Un segundo cartel luminiscente nos recuerda que la literatura es una carrera de fondo. Dice el físico y escritor Agustín Fernández Mayo que el escritor es el que vive como un extraterrestre recién aterrizado en el planeta Tierra y comunica a sus congéneres cosas ya vistas 1000 veces, pero de otro modo, un poco desenfocadas. Por eso, para ser escritor no hace falta irse a lejanos desiertos, porque la realidad susceptible de ser poetizada está aquí y ahora. Y alguien con una capacidad de penetración suficiente podría hacer con cualquier cosa la mayor novela de la historia. Dice Agustín Fernández Mayo que Proust hizo toda una obra gigantesca, entre otras cosas, a través del sabor de una magdalena. Se pregunta si hay algo más prosaico que una magdalena. Pero Proust la vio como nadie la había visto antes, es decir, la vio como un extraterrestre. Eso es lo que es ser un creador y construir una ficción. Puedo decirles que no soy un extraterrestre y que esta novela no habla, aunque lo parezca, de seres de otro planeta. A veces nos sorprendería conocer la vida de nuestros vecinos, sin maquillaje, sin pases gratuitos al teatro de sus vidas, sin nuestras carencias afectivas o sin la percepción unánime de la subjetividad. Con este libro, con La Luna nos odia, cierro un ciclo narrativo, una esfera estética, una visión eléctrica de mi literatura. Y digo eléctrica porque es así como me siento cuando escribo algo que creo que merece vivir en otros ojos. Es en cierta medida el culmen de una trilogía heterodoxa. Novelas autónomas dentro de un estado indivisible, cuya columna vertebral es el azar, y que comencé en 2013 con la publicación en Barcelona de Crónicas contra la ingravidez, editorial Foc,
y continuó con Yo asesiné a Kennedy y a sus 7 guardaespaldas, Club de Poetas Mutantes 2015. Esta novela, como hablábamos antes, puede leerse de una manera autónoma, y esta trilogía, que es heterodoxa, también puede leerse de manera independiente, absolutamente. Son como hermanas que no se conocen y que por azar, de qué otro modo iba a suceder, se encuentran en la parada de guaguas, se miran y se reconocen tan distintas como iguales. Como podréis leer en la contraportada del libro, que en un hermoso gesto poético compraréis alegremente al finalizar este acto, y que en un gesto no menos poético firmaré con letra de médico ebrio, La luna nos odia con toda la fuerza de la gravedad, retrata al espíritu humano desde la hilarante perspectiva de lo amor y lo imposible. A ratos es sórdida y poética, y en ocasiones intensa, o al menos eso pretendía al escribirla. Siempre caleidoscópica, protagonizada por personajes conectados por una misma ciudad, La Laguna. Es la primera vez que escribo sobre la ciudad en la que he vivido, y siempre he intentado alejarme un poco de mi entorno vital, y creo que en esta ocasión tenía que volver a mis raíces, ¿no? La historia se centra en un mismo edificio que se llama Luna, y el propósito común de todos ellos es la salvación. Esta conexión o insana trinidad de la discordia se nutre de episodios con saltos temporales, geográficos y emotivos. Encontrarán amor y más amor, sexo, sacrificios humanos, reflexiones, tonterías, drogas, fobias, música, cine, más tonterías y un buen chute de literatura en vena. También un sinfín de personajes secundarios abocados al anonimato como medio de redención. Si leemos la sinopsis de la novela dedicada a los protagonistas, entenderemos mejor, o como en la vida misma entenderemos lo que nos dé la gana, sobre las circunstancias que definen los actos del ser humano. Una historiadora, Eleanor Smith, descubre en África el secreto de la inmortalidad, mientras un escritor de novela negra, Salvatore Curtis, advierte la imposibilidad de escribir su gran obra. No basta con meterse en el pellejo del asesino. Él debe disparar y escribir. Quiere meterse en la piel del asesino para que su libro tenga credibilidad, o al menos así lo cree él. En medio, como si el bien y el mal hicieran el amor, la joven Victoria desaparece una noche sin dejar rastro. Ciertamente, después de leer lo que acabo de leer, estamos ante 3 personajes inusuales. Probablemente no pensemos que nunca nos encontremos con personajes así, salvo dentro de un libro. Pero de verdad nos puede resultar extraño que una mujer busque sentido a su fatalidad, o que un escritor destruya los principios básicos de la ética y la moral con objeto de desafiar su propia capacidad inventiva, o que una joven privada de libertad espere con ansiedad las lecturas que el secuestrador le entrega como alimento espiritual. Sin duda, cuando las noticias nos bombardean, nos bastaría con recopilar un ridículo 1% y escribir en las trincheras. La realidad es la más inverosímil de las ficciones, y todos lo sabemos. Podríamos debatir sobre ello más tiempo del que los organizadores estarían dispuestos a concedernos, porque no se trata de aburrirnos ni de darnos de bruces contra nuestras propias convicciones. Dicen que aquello que nos avergüenza es un excelente material artístico. No podemos decir que los personajes de este libro se avergüencen por sus actos, en ocasiones atroces, ni siquiera por sus pensamientos, salvajemente poéticos. Son seres ordinarios que anhelan lo extraordinario. También deambulan secundarios que solo necesitan cubrir la desfasada pirámide de Murphy para sentirse ellos mismos, plenos de una conciencia que a veces se descifra con el lenguaje de los sueños. Algunos viven para trabajar, otros solo para comer y envidiar, muchos gastan el tiempo componiendo una realidad que no existe, que solo fluye en sus cabezas como una ráfaga de viento que se convierte en tormenta. Por eso creo que es ahora el momento de hablar de los protagonistas. Deberían estar aquí sentados, dándole la lengua, contándoles cómo se sienten, qué piensan, cuánto se aman o se detestan. Pero no es posible. Por eso estoy hablando de algo que ya en realidad no me pertenece, que esa es la magia de la literatura. Siguiendo esta idea, siempre he dicho que las presentaciones de libros son tan necesarias como tristes. Necesarias porque la cultura es necesaria, y tristes porque 6 de cada 10 españoles no lee un libro ni de coña. No me culpo y no les culpo. Vivimos enganchados al universo audiovisual, a la inmediatez. Muchas veces comparto con amigos ciertas reflexiones sobre el momento histórico que vivimos. Sin duda, la tecnología ha cambiado nuestro mundo y lo cambiará hasta hacernos parecer chis andantes, desesperadamente interconectados, mal hablados, mal definidos. Lo malo no es dejar de ser, lo malo es desaparecer,
tocarnos y no sentir la piel. Por eso es fundamental leer. Vivir en el cuerpo de otro sin que el otro sufra del mal que acosa al mundo desde siempre, la invasión, la conquista de otras pieles. Ya nadie lanza el grito al cielo cuando los zombies caminan con la cabeza vacía, con la mirada pegada al móvil, a la tablet o a la carta de despido, al ultimátum de desahucio. Como digo, los verdaderos protagonistas de la novela merecen ser presentados en este acto, aunque preferirían salir del abismo de la soledad cuando los lectores se presenten ante ellos como demiurgos capaces de apagarlos o encenderlos. ¿Acaso ignorarlos? Los libros en realidad deben presentarse solos. A veces lo digo de broma, la gente se ríe, pero qué diablo. El dinero y los escritores, actores secundarios que nos comemos las obras de nuestro propio universo creativo. Maldita ternura, canta Vetusta Morla. Vamos a hablar de ellos y de ellas. Eleanor Smith, una de las protagonistas, es una Virgin Despentes a lo bestia. Si no conocen a la escritora francesa, radical y lúcida como pocas autoras contemporáneas europeas, deben conocerla. Eleanor es inteligente, atractiva, licenciada en Historia. Vive sola. Todos sus familiares han muerto, también sus mascotas. Sí, la fatalidad debería ser su apellido. En un viaje por las entrañas de África conoce a una bruja en la etnia songa llamada Kabeli. Existen. No vuelan con escobas, pero comen albinos que da miedo. La bruja le enseña un ritual para alcanzar la inmortalidad. Eleanor teme morir. Nos pasa a todos. Al menos una vez en la vida nos cagamos los pantalones imaginando su rostro, voraz como la noche. Eleanor representa, como hemos dicho, la fatalidad. Se entrega en cuerpo y alma a consumar el ritual. Sangre, humor gris y sexo sin amor. No puedo decirles más. Los spoilers desteñirían su cabello negro. Salvatore Curtis, por su parte, es un escritor de novela negra que está hasta los huevos de no encontrar su voz. A rato se conforma con encontrarse con Eleanor Smith. Se enamora como un perro flaco de una chuleta. Pero el amor no es bálsamo, se dice. Si tu pasión reside en un folio en blanco que no alcanza la brillantez esperada. La voz atronadora que calle el silencio. Cree haber hallado la fórmula para escucharse sin parecer un extraño, pero en su foro interno se libra la más vil de las guerras, una guerra civil. Victoria, la tercera en discordia, es víctima de un secuestro. Escenifica la derrota del ser humano, la derrota del arte en el campo de batalla del mercado bursátil, la derrota del ser humano frente al tiempo, tan relativo como sagrado. Victoria se refugia en la lectura. El buen secuestrador le pasa libros, buenos libros. También imagina personas y cosas que escapan de lo terrenal. Uno siempre pide ayuda al Altísimo cuando se siente fuera del mundo o demasiado cerca del culo del mundo. Aunque seamos ateos, agnósticos o fieles de una de esas sectas que adoran los platillos volantes, somos seres temerosos. La nada nos secuestra a diario. Se preguntarán, yo lo hago siempre antes de abordar una lectura, ¿por qué deben leer esta novela? Como apuntó mi camarada Magallanes Estar en la presentación del book trailer, recomiendo el libro porque primero es un libro, segundo, es un buen libro, y tercero, porque el título es la leche. Pues eso, que todos fuimos criados con leche, y eso es siempre un buen punto de partida para crear vínculos. Y sin más, agradecerles y darles las gracias por contribuir a sostener el vuelo de aquellos que a diario nos lanzamos al vacío con un paracaídas hecho trizas. Disfrutamos del vuelo, de la excelsa contemplación de las nubes y los relámpagos, pero sabemos que el suelo es duro y el océano gigantesco, y hay muros, y hay barricadas, y hay estómagos hambrientos y prejuicios con forma de bomba lapa. También hay cosas hermosas, qué duda cabe, que facilitan el aterrizaje, esas cosas que transforman instantes en horas y nos ayudan a descubrir lo mejor de nosotros. A ellas dedico mis palabras, porque solo a las cosas hermosas debería el hombre destinar sus esfuerzos. Agradezco a todas y a todos su presencia y los invito a comprar la novela, leerla, destriparla y comentarla en mi web www.ijwriter.com o en mi página de autor en el Facebook o en las paredes. Si eligen esta última, háganlo en público. Dejen constancia de que la luna nos odia por haber sido parte de la tierra en un tiempo pretérito y ahora, sola, nos mueve y nos conmueve sin más beneficio que un beso salivoso en un parque o algún poema que habla de ella como el boliche de los pobres. Creo que en el fondo de sus ojos tristes nos ama. Quizá en un futuro escriba una novela donde la luna nos ama con toda la fuerza de la gravedad.
Mil gracias por acompañarme en este placentero alunizaje. Ahora vamos a aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a mí como a Inocencio, sobre la novela o cualquier cosa que se les ocurra por la cabeza. Aquí estamos para eso. Y luego, si tienen a bien comprar la novela, les quisiera pedir una cosa aparte. No solo, ya no basta con el ejercicio cada vez más difícil de dedicar ese dinero a comprar una obra de literatura. Tampoco basta con el tiempo que se dedica a leerlo, cada vez más difícil de sacar cuando tenemos tantas y tantas cosas que hacer. Ahora también necesitamos pedirles que una vez la hayan leído, una vez hayan disfrutado de lo que nos ha contado nuestro querido amigo Inocencio, hagan el esfuerzo de compartirlo con otras personas. Cada vez tenemos más métodos para poder comunicarnos con el resto del mundo, pero cada vez es más difícil que nos oigan. Entonces, en sus manos, en las manos de los lectores, está que esta novela no quede arrinconada para siempre en esa estantería que dice libros hechos en Canarias. Recomiéndenla, disfrútenla y hablen de ella. Eso es lo más importante para que no muera antes de haber nacido. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Según vayas escribiendo, y mi manera de escribir es sentir el pulso, como cuando escuchas música. Sentir el pulso de la música es como sentir la manera en la que abordo los personajes o los hechos que suceden. Y básicamente suele decirse que la inspiración te pilla trabajando, ¿no? Pues al final todo aúna o todo se conjuga en ese efecto de sentir el pulso, de sentir tu propia música a la hora de narrar. Gracias. De la novela que has escrito, de todo, esta para ti hay que ver lugar a poner. Es la tercera y, como decía, es una especie de trilogía heterodoxa porque todas coinciden en el azar de los personajes. En el azar que nos ocurre a diario a todos, que a veces decimos son casualidades, pues ese efecto de azar está volcada en las tres. Esta al final yo creo que es un poco el culmen de las otras dos y llega siempre, no por azar porque hay un trabajo detrás, pero sí es verdad que es la, digamos, la definitiva de las tres, no por el tiempo cronológico en el que se escribió, pero sí por el potencial de los personajes. De cómo se han formulado sus vidas y de cómo el azar ha interrumpido la mayoría de las cosas que creemos que pueden suceder. ¿Hacia dónde te gustaría, ahora de que acabaste una etapa y que estás empezando otra nueva etapa en la escritura, hacia dónde te gustaría llegar? Ahora mismo estoy trabajando en una novela que creo que es muy ambiciosa y le estoy dedicando más tiempo y más documentación de la que me gustaría. Siempre está el pulso ese narrativo que te comento, pero sí es verdad que estoy buscando también un poco la síntesis conceptual. Muchas veces tiendo un poco al tema del barroco, suelo utilizar demasiados adjetivos. En esta última y en la segunda he intentado lo máximo corregir todos estos, digamos, defectos o carencias que al final te estimulan en las lecturas de los favoritos, de la gente que lee y que te estimula a mejorar. Y creo que en este libro y en el que estoy preparando ya se puede ver esa catarsis de aunar en lo que es la documentación, el tratamiento, digamos, como si fuera un guión cinematográfico y la parte de sentirte estimulado a la hora de escuchar esa música que comentaba. Y a la hora de hacia dónde quiero llegar, la verdad que mis límites, uno siempre puede pensar que marcas unos límites muy altos, puedes llegar a caer, por eso lo comentaba también, ¿no? Las caídas son duras, ¿no? Pero creo que uno siempre siente en su foro interno las posibilidades que tiene, las posibilidades reales. Y yo creo que a esas son a las que me agarro, a las posibilidades reales de crear un universo creativo propio, con mi propia voz. Y creo que por ese sentido, creo que no me voy a sentir defraudado.
final también es una pregunta que no tiene mucha respuesta porque también evolucionarás tú personalmente y irás escribiendo según vayas tú también creciendo como persona y como escritor, ¿no? Sí, claro, uno siempre piensa llegar y ganar este premio, ganar el otro. Siempre piensas en eso, ¿no? Pero si no trabajas, al final no puedes llegar a pensarlo. Al menos si sigues trabajando y leyendo y escribiendo, al final yo creo que las metas se van consiguiendo paso a paso. Sabes que solamente he leído un libro de tuyo mamá y en ese te dije que una de las cuestiones que había visto sobre tu forma de escribir al final es que era clarísimamente, ¿te acuerdas que decía que era un hombre que escribía, ¿te acuerdas? Que volveré a sentir lo mismo leyendo el de la luna. O sea, porque... Sí, yo creo sinceramente que yo creo que es el más complejo, sobre todo por el perfil de los personajes. El perfil de los personajes lo tengo bastante trabajado y luego encontré esa música, ese hilo argumental que fue encajando. Antes Eduardo comentaba que podía leerse de manera autónoma, incluso diferentes capítulos de una misma parte. Y es cierto, al final todas ellas crean su vínculo afectivo cuando la terminan. Encuentras un poco la complejidad de la novela una vez lo has terminado y empiezas a recomponer esa serie de fragmentos que no te quedan claros, vuelves a releerlos. He tenido la suerte, o a veces no es la suerte, porque una vez lo terminas lo abandonas, no quieres seguir impregnándote de él para poder seguir escribiendo algo diferente, no copiarte básicamente de ti mismo. Y sí es verdad que la última vez que lo leí antes de presentárselo a Eduardo, encontré esa magia, ese pulso de sentir que iba por buen camino, incluso en los apartados o las escenas que habían entrado o se habían colado de la nada, que habían surgido de la inspiración básicamente. Y ya la última pregunta que tengo, aparte ya no tiene que ver tanto con el escritor, yo creo que también lo que es la imagen del libro, la estética que tiene en la portada y demás, la elección y demás, ¿qué participación puedes tener? ¿O tuviste en esta portada, por ejemplo, la hizo la editorial. Me presentaron el primer borrador y la verdad que quedé encantado. Suelo tirar por el minimalismo y vaya, me resultó bastante... Me gustó porque aunaba el color de las letras, del título, esta especie de descomposición caleidoscópica, la matriz negra del libro, ¿no? La base del thriller, de lo que esconde nuestro lado oscuro. Y me gustó mucho desde el primer borrador. ¿Y el escritor tiene ahí posibilidades de elección? Sí. Sí, bueno. De hecho, Inocencio nos mandó una serie de propuestas muy interesantes para la portada. El problema que tuvimos, que lo estuvimos comentando antes de elegir esta, fue que muchas de esas imágenes estaban protegidas por derechos de autor. Nosotros nos propusimos hacer una composición propia, buscar el estilo que Inocencio intentaba reflejar. Pero justo cuando estábamos planteándonos esa cuestión, nuestro grafista, Marcelo, nos planteó la posibilidad de usar una imagen de dominio público de la Luna, invertirla y darle esa carga esa gravedad que estábamos buscando. Entonces yo se la propuse a Inocencio como una mera primer acercamiento a la idea que queríamos concebir. Y le gustó muchísimo, me dijo, oye, pues esta idea no es nada mala. Al final se quedó con ese aspecto, pero es lo que él dice, él tenía muy claro en su mente un concepto mucho más minimalista que no incluía una foto en sí misma, sino una serie de diseños que también se podían haber abordado y haber usado, pero dio la casualidad que esta nos gustó a todos los que estaban implicados en el proceso y al final creo que es acertado. Realmente, ¿cómo fue tu inicio? O sea, ¿a qué edad empezaste un poco a escribir? Porque he notado que ha habido una evolución, ¿cierto? Yo creo que comenzaste un poco con algo de poesía, un poco, y te has ido un poco más a relatos, narrativa. ¿Has notado también una evolución? ¿Cómo fue esos inicios? Sí, bueno, yo creo que en todos los libros al final late la poesía. En toda la narrativa que hay en mi obra, yo creo que la poesía es importante
sobre todo porque, no por la propia composición de los personajes ni de cómo hablan, sino de lo que piensan. Sus reflexiones suelen tender siempre un poco salirse de lo metafísico, suelen hablar siempre de cosas que nos importan a todos y que quizás no se las contamos al resto de la gente, salvo que tengamos mucha confianza. Yo creo que todos los personajes se modulan a partir de un hecho o de una matriz poética. Empecé escribiendo como escribimos todos, las típicas cosas que se nos ocurren, o no las escribimos pero las contamos. Yo sentía que necesitaba escribirlas. Y sí es verdad que en 2006 publiqué mi primer libro con muchas ganas de publicar, pero era un libro muy malo, era un libro pésimo cuando lo lees con el paso de los años. Y esa manera de esas prisas por publicar, creo que me vinieron bien. ¿Por qué? Porque descubrí cuáles eran mis errores, qué cosas de las cosas que carecía, y eso fue un paso estimulante. No me arrepiento de haberlo publicado, pero sí es verdad que me ayudó muchísimo a saber hacia dónde iba. Si tenía que pasarme 3 horas escribiendo, tenían que ser 3 horas productivas, no podían ser 3 horas por el mero hecho de publicar y satisfacer tu ego. Por eso te digo que esa primera novela, que es una novela que he tachado de mi biografía, me ayudó muchísimo a componer el resto de la obra. Damos por concluido el acto. ¿Quieren ir a comprar la novela ya y disfrutarla? La tienen ahí fuera. Y ya saben, no se olviden que esto es solo el primer paso. Ahora necesitamos que ustedes colaboren recomendándola, leyéndola y sobre todo disfrutándola. Muchísimas gracias por estar.